Buenas noches a toda Iberoamérica, toda Latinoamérica, todos ustedes. Qué lindo compartir con ustedes. Qué lindo que estén con nosotros a esta hora de la noche. Qué lindo que podamos compartir tantas bendiciones, tantas cosas del Espíritu que son maravillosas, tantas hermosuras. Estamos verdaderamente convencidos que este tiempo es un tiempo glorioso. Estamos convencidos que este tiempo es un tiempo de mucha luz, un tiempo de mucha restitución. Estamos convencidos que este tiempo es un tiempo de la expansión, de la bendición, de la gracia. Eso me da tanta alegría porque estamos conectados, porque estamos con revelaciones que ojo no vio ni oído oyó, con revelaciones tremendas. Eso es poderoso. Esta noche vamos a entrar muy fuerte en la palabra y vamos a hablar acerca del poder del otro espíritu, de esta gloria tremenda y de esta gloria poderosa que nosotros somos. Nosotros no somos seres con pelo, con barba y con piel. Nosotros somos propósitos sobre la tierra. Nosotros somos entonces espíritus, desde el Espíritu de Cristo, gobernando la tierra y caminando sobre de ella con poder y con autoridad. Somos espíritus tremendos, somos espíritus maravillosos, somos espíritus gloriosos. Y quiero hablar acerca, vamos a ir a Números capítulo 14, verso 24. Vamos a entrar rápido en Números 14, 24. Bienvenidos a todos, por favor. Vamos a compartir el en vivo. La gente que viene llegando, por favor, vamos a compartir el en vivo de esta maravilla. Qué hermoso. Números 14, 24. Vamos a leer la palabra. Amén. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. La descendencia, la victoria y la bendición que recibió Caleb, porque tuvo otro espíritu, un espíritu regenerado, un espíritu con fe extrema, un espíritu con fe superior. A veces no queremos hablar de los espíritus superiores, ¿no? Porque tenemos miedo de entrar en algún tema delicado. Pero en realidad los espíritus superiores son espíritus fuertes, son espíritus eternos, son espíritus que siempre van adelante, que siempre están sobre, que siempre están encima y que siempre gobiernan. Esos espíritus superiores son espíritus que pueden sobreponerse, que pueden gobernar, que pueden establecer y que pueden declarar cosas en las dimensiones de Dios. Porque las dimensiones de Dios no son las mismas dimensiones de los hombres. Las dimensiones de Dios son lugares eternos donde se desatan territorios, donde se desatan universos, donde se desatan eternidades, donde se liberan problemas graves en la tierra. Entonces necesitamos nosotros entender que esas dimensiones son las dimensiones de Dios, son las dimensiones donde la eternidad opera. Entonces, Caleb y Josué tuvieron otro espíritu. Aunque el Espíritu de Dios no había literalmente manifestado, porque la persona de Jesucristo no había venido, ¿ya? Pero en los días de Caleb y Josué, acuérdese que el Emmanuel, o el Dios con nosotros, o el uno solo, operó desde el principio y operará en conjunto. Son uno solo. Caleb y Josué, su espíritu humano había sido influenciado por el Espíritu de Dios. Cuando nuestro espíritu es influenciado por la revelación, cuando nuestro espíritu es influenciado por la palabra, por la intimidad, por la adoración, por la justicia, cuando nuestro espíritu es influenciado
por la comunión con el Eterno, somos seres diferentes, somos seres superiores, somos seres dotados de poderes que los hombres comunes y corrientes no pueden descifrar. A la gente le enoja y le molesta cuando ve en ti algo diferente, cuando ve en ti un espíritu superior, cuando ve en ti una actitud que gobierna o que va al frente. Hay gente que quisiera callarte, hay gente que quisiera cortarte la cabeza, hay gente que odia lo que te fue dado en la eternidad, lo que te fue entregado en la eternidad, no lo acepta, no lo quiere. O sea, no está, como que les duele en el fondo de ellos que entonces tú tengas algo. Lo que ellos no han entendido es que tú desde el embrión, desde antes del nacimiento y desde antes de la creación de todas las cosas, tú naciste con otro espíritu. Tú tienes un espíritu enseñable, tú tienes un espíritu superior, tú tienes un espíritu grande, tú tienes un espíritu tremendo. Entonces tus hermanos no lo van a entender, tu familia no lo va a entender, el liderazgo no lo va a entender, la gente que se dice que está ungida no van a entender la superioridad, el ímpetu de tu espíritu, el poder de tu espíritu, la influencia de tu espíritu, porque eres una persona de influencia. Cuando digo que eres una persona de influencia, no es porque tienes un amigo conocido en el gobierno, o porque tienes un amigo conocido en la alcaldía, o porque tienes un amigo conocido en el negocio, o en el ministerio, o en la empresa, sino porque dentro de ti hay una gracia que los hombres no pueden descifrar, porque es una gracia eterna de un espíritu que nació superior, que nació conectado, que nació elevado, que nació ya encumbrado. Entonces cuando entras a un lugar y cuando vas a un territorio, automáticamente todos los otros espíritus que tienen tu mismo espíritu, que tienen tu mismo nivel de influencia, que tienen tu mismo nivel de gloria, que tienen tu mismo nivel de autoridad y de eternidad, te ven. Y algunos espíritus que son espíritus malignos, malos, pero que tienen un cierto nivel de influencia, también te ven. Estos te persiguen y estos te atacan. Estos te quieren robar la luz que tú tienes. Estos quieren robar el poder que hay en ti. Estos te quieren robar esa gloria y esa influencia. Estos espíritus quieren poner trampas y quieren poner piedras para que te caigas. ¿Ya? Pero también hay otros espíritus débiles y hay otros espíritus que te van a seguir, que te van a copiar, que te van a atacar, que te van a maldecir, porque tú naciste desde la eternidad influenciado, naciste desde la eternidad ungido, naciste desde la eternidad lleno de una gracia que los demás no tienen. No es casualidad que Esther entra y danza junto con todas las mujeres, pero que el rey vio el espíritu de ella. Algunos pueden decir que él vio sus piernas, o que él vio sus senos, o que él vio su cara. Pero es que no era la única que tenía esas piernas, y no era la única que tenía esos senos, y no era la única que tenía ese cuerpo. Habían otras chicas agraciadas, habían otras chicas con seducción, pero en ella había un espíritu instruido, un espíritu eterno, un espíritu que hacía dupla con él, un espíritu que encajaba con él, un espíritu que hacía un crack, un espíritu que hacía un clic. Aleluya, aleluya, aleluya. Por ser una persona con otro espíritu y por ser una persona con un espíritu de eternidad, mucha gente buena te va a amar y mucha gente te va a odiar, porque hay una generación que se casa con tu espíritu, pero hay otra generación que odia tu espíritu. Tremendo, ¿no? 24. Pero en mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, no era el mismo espíritu de humanismo o el mismo espíritu disfrazado de piel y cabello,
No hubo un espíritu de lástima, no hubo un espíritu de odio, no hubo un espíritu de terror o desgracia, no hubo un espíritu de miedo. Hubo un espíritu que era una asignación de la eternidad, que era un poder eterno liberado por ese viento de Dios para traer restauración y para traer cambios, para desatar el gobierno de aquella tierra, para amedrantar a los gigantes de aquella tierra. Cuando tú tienes otro espíritu, que es el espíritu de Cristo en ti, ese espíritu hace que los gigantes corran, que los gigantes desaparezcan, que los que son superiores y que quieran destruir un territorio salgan. ¿Por qué? Porque tú no eres un espíritu entrometido, no eres un espíritu que apareció, eres un espíritu asignado desde la eternidad, eres un espíritu que ya tiene una asignación legal para operar en esa familia, para operar en ese territorio, para operar en esa casa. Entonces, aquellos espíritus que llegaron para manipular, controlar, dominar y robarse el protagonismo de aquel territorio y robarse la posición de aquel territorio, automáticamente descubren en ti a ese espíritu que fue asignado en la eternidad, a ese espíritu que fue liberado. Por lo tanto, ellos se postran a esa asignación y tienen que salir. Van a dejar la posición y van a abandonar el territorio porque llegaste tú, ese espíritu que fue enviado, ese espíritu que fue asignado, ese espíritu que fue colocado para gobernar, para comandar y para dominar ese territorio. Eso es tremendo, ¿no? Fuerte. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Su descendencia dominará, porque cuando tú comandas un territorio, todo lo que sale de ti hereda tu posición. Cuando tú comandas un territorio, cuando tú vences un territorio, cuando tú conquistas un territorio, todo aquello que tiene olor a ti y todo aquello que sale de ti es heredero de ese territorio. Es heredero de ese territorio. Tus hijos van a heredar. Tus hijos van a heredar. ¿Por qué? Porque tus hijos huelen a ti. Es tu descendencia, es tu linaje, es tu espíritu. Es la generación de tu Cristo, de ese Cristo que ha sido generado en ti. Y eso es poderoso, y eso es tremendo. No lo van a entender cualquiera, no lo va a comprender cualquiera, porque es algo grande. Tremendo. Así como una persona huele a su desgracia y huele a su caída y huele a su altar, así también una persona de Dios huele a presencia, huele a santidad, huele a temor, huele a gloria, huele a gobierno, huele a conquista. Esto es poderoso y tremendo. Caleb y Josué tenían otro espíritu. Tenían otro espíritu. ¿Por qué tenían otro espíritu? Porque ellos habían desarrollado esa gloria de la eternidad, esa gloria del eterno. Ellos eran espíritus desarrollados. Ellos eran espíritus educados. Ellos eran espíritus entrenados para adorar al eterno. Cuando tú eres un espíritu entrenado para adorar al eterno, todo lo ruin que está a tu lado se postra. Todo lo ruin que está a tu lado sale. Todo lo ruin que está a tu lado desaparece. Porque tú eres un espíritu que comanda, un espíritu que se ha fusionado con el Padre, un espíritu que es uno con el Padre, un espíritu que es uno con Cristo. Por lo tanto, ese territorio es dominado, ese territorio es gobernado, ese territorio te pertenece, ese territorio es tuyo, porque tú eres un espíritu obediente, un espíritu sumiso, un espíritu eterno que llegó para cumplir el
propósito del Padre sobre la tierra, que llegó para hacer toda la voluntad del Padre sobre la tierra. Tremendo. Caleb y Josué no tuvieron miedo. Venían del mismo común denominador. Venían del mismo pueblo. Venían de la misma familia. Y escucharon todos el mismo mensaje porque tenían a un mismo líder, que era Moisés. Pero Caleb y Josué eran instruidos en la eternidad. Tú puedes escuchar el mensaje todo el domingo junto con todos los demás. Pero eso no quiere decir que a la hora de actuar tú operas con el mismo espíritu que los demás operan. Cuando tú eres un espíritu de la eternidad, cuando tú eres un espíritu superior, cuando tú operas con el otro espíritu, con el espíritu de Cristo, con el espíritu de la justicia, con el espíritu de la obediencia, con el espíritu de la adoración, entonces tú eres diferente. Y a la hora de actuar, tú operas diferente, tienes otro resultado, tienes otras actitudes, tienes otra gracia, tienes otro matiz. Porque en ti ha nacido el Espíritu de Dios, porque en ti se ha manifestado el Espíritu de Dios. Porque tu espíritu ha recibido el poder del Espíritu de Dios. Ya no operas con el humanismo del común denominador. Ya no operas con las vísceras del común denominador. Ya no operas con la malicia del común denominador. Ya no operas con la carne del común denominador. Operas con un tic espiritual diferente. Operas con una revelación diferente. Operas con una actitud diferente. Tus resultados son diferentes. Santo. La gloria que se manifiesta a través de ti es diferente. La justicia, todo lo que se mueve contigo es diferente. Tienes llaves que destraban candados y puertas. Eres un cajero automático produciendo dinero. Eres alguien que está bañado de gracia. Eres alguien que tiene una áurea, dicen los maliciosos, o un feeling, dicen los maliciosos, o una, una llave, dicen los maliciosos, pero en realidad eres una persona que tiene al Espíritu de Dios. Eres una persona que eres uno con la eternidad. Eres una persona que tiene una gracia tremenda y diferente. Mientras para los demás todo es difícil, para ti todo es fácil. O por lo menos no es fácil, pero lo intentas y lo logras. Tienes una llave tremenda contigo. Tienes unos martillos que golpean el muro y lo rompen. Que golpean el candado y lo rompen. Tienes un ímpetu en tus palabras. Tienes una gloria en tu espíritu. Tienes algo diferente que tus pies al caminar comandan los territorios y los dominan. Eres tremendo. Eres tremenda. Aunado a la justicia, aunado a la santidad, aunado a la obediencia, aunado al poder de tu ofrenda, aunado al poder de tu entrega, aunado al poder de tu bendición. Eso hace que camines y sometas a los territorios, que camines y sometas la tierra, que camines y sometas los gigantes, que camines y comandes. Es una gracia tremenda, es una gracia superior, es una gracia maravillosa. Y Caleb y Josué tenían otro espíritu y no tuvieron miedo de lo que decían los compañeros, no tuvieron miedo a lo que se corría. Los rumores era que allá en aquella tierra habían gigantes, que allá en aquella tierra había gente fuerte. Pero ellos vieron, porque cuando tú vienes de la eternidad, y cuando tú eres un espíritu de la eternidad y operas con el otro espíritu, que es el del resucitado, que es el del Cristo, que es el del Espíritu de Dios, pero tú operas con Él, no ves nada grande, no ves nada gigante, no ves nada imposible, no ves nada difícil.
Aunque no tienes una moneda en el bolsillo, aunque no tienes una conexión en ese país, aunque no tienes el dinero del boleto de avión, aunque no tienes nada, tú ves la victoria y tú lo ves fácil y tú te ves ahí. Te ves en ese púlpito, te ves en ese estrado, te ves en ese país, te ves en esa empresa, te ves en esa dimensión, te ves en ese nivel y en esa posición. Ves que los zapatos te quedan, ves que esa camisa te pertenece, ves que ese anillo es tuyo y sabes que lo vas a lograr. Y otros te dicen, pero no es posible, es que no lo vas a lograr, es que no va a pasar nada. Pero tú ya lo viste en el Espíritu. Lánzate a las aguas, echa tu pan sobre las aguas, que al tercer día lo vas a recuperar, al tercer día lo vas a tomar. Echar tu pan sobre las aguas es lanzarte en esa fe extrema, es lanzarte en esa fe gloriosa, es caminar en las dimensiones que los hombres normales no caminan, es hacer cosas que los hombres normales no hacen, es decir cosas que las personas normales no lo hacen o no las dicen. Primera de Juan capítulo 3 verso 6. Primera de Juan capítulo 3 verso 6, hablando de ese otro espíritu. Todo aquel que permanece en él no peca. Primera de Juan capítulo 3 verso 6. Tremendo. Gracias, Padre, porque tú eres poderoso y tú nos has dado esa gracia. Gracias, Padre, porque tú nos has dado esa gloria. Espérate que estoy buscando la palabra en este momento. Operar con otro espíritu es tremendo. Operar con otro espíritu es maravilloso. Es glorioso. Cuando operamos con otro espíritu, los cielos se abren de una manera tremenda. Gracias, Padre, porque tú nos has dado. Amén. Gracias, Padre, porque tu reino habita en nosotros. Vamos a buscar la palabra aquí, que pasó algo, ¿no? Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos capítulo 8, verso 16. Tremenda palabra, maravillosa palabra, que nos da a nosotros ese poder para avanzar. ¿Qué dice la palabra? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Caminamos en testimonio. El Espíritu mismo. Caleb y Josué caminaban con un testimonio de la eternidad. Caleb y Josué caminaban con un testimonio eterno, con un testimonio que habían visto y oído. Oh, santo. Nosotros damos testimonio. Y tú puedes decir, pero ¿cómo yo voy a dar testimonio si yo no viví en los días de Cristo? ¿Cómo yo puedo dar testimonio de Cristo? Bueno, fácilmente, facilito. Si el Espíritu de Cristo habita en mí, mi espíritu puede dar testimonio del Espíritu de Cristo. Mi espíritu puede testificar que lo conoce. Aleluya. Que lo conoce. Que le consta que existe. Oh, aleluya. Por eso es que los hombres de la carne no pueden entender a Dios, porque no le ven ni le conocen, porque no le han visto. Esa es la diferencia entre los apóstoles del Cordero y la diferencia entre el apóstol Pablo. Saulo en su espíritu vio el Espíritu de Cristo. De nuevo, Saulo en su espíritu vio el Espíritu de Cristo. Sin embargo, los apóstoles vieron a Jesús. Fue después de la muerte y fue después de la llegada del Espíritu Santo que Pedro reaccionó y algunos apóstoles reaccionaron. Porque fue ahí donde el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo impactó en el espíritu de los apóstoles y ellos recibieron. Ya no veían a Jesús, el que predicaba en el sermón de la montaña.
sino que ahora veían al resucitado, habían sido impactados, afectados y activados con el Espíritu de Cristo. Por eso es que les digo, ustedes no me van a entender, ustedes no me van a comprender hasta que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me sean testigos. Tú solamente puedes ser testigo de Cristo cuando su Espíritu habita en ti, cuando su Espíritu es uno contigo. Tú jamás serás es por eso que la gente habla de Cristo y no tiene ímpetu, no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene revelación, porque el Espíritu de Cristo todavía no vive en su espíritu. Y cuando el Espíritu de Cristo no vive en tu espíritu, tú no puedes dar testimonio de un espíritu que no conoces, de un espíritu que no te ha afectado, de un espíritu que no te ha golpeado, de un espíritu que no ha liberado algo en ti. Esa era la diferencia entre Pedro y Pablo. Que Pablo recibió en su espíritu el Espíritu de Cristo, y por eso más adelante Pablo da la vida por Cristo y predica como todo un loco desesperado, porque su espíritu recibió el Espíritu de Cristo y él dejó de operar en el espíritu de humanismo por operar en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu de la eternidad. Es por eso que cuando él encuentra a los apóstoles les habla claro y les dice: a mí se me reveló en el camino. Ustedes vieron la piel y ustedes vieron el pelo y ustedes vieron a la persona. A mí se me reveló su espíritu. Fui impactado, fui poseído por su espíritu. Su espíritu se fundió con el mío y se hizo uno con el mío. Es por eso que todo lo que yo he recibido en mi vida lo tomo por basura, por amor a ese espíritu que se fundió y se hizo uno conmigo. Oh, aleluya. Es por eso que después de Pentecostés vemos a Pedro y a los demás apóstoles operar con otro espíritu, operar en el espíritu del resucitado, porque el espíritu se desató en Pentecostés y ellos se fundieron. Aquella palabra que solamente entonces era un logos, ahora se hizo un rema, ahora se hizo vida. Aquella palabra tomó piel, tomó huesos, tomó, Dios mío, aquella palabra dejó de ser un pasivo para convertirse en un activo, operando, liberando. Y ahí vemos que con la sombra de Pedro se sanaron los enfermos. Algo pasó en el espíritu de Pedro, algo ocurrió. Lo mismo que ocurrió en el espíritu de Caleb. Pudo irse a la tierra del gigante y no tuvo miedo, porque había en él otro espíritu, estaba operando con otro espíritu. En medio de esta pandemia y en medio de estas dificultades y necesidades, nosotros vamos a operar con otro espíritu. Vamos a operar con el espíritu de la fe, con el espíritu del yo puedo, con el espíritu de si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Con el espíritu de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un espíritu violento, un espíritu eterno, un espíritu glorioso, un espíritu impetuoso, un espíritu superior. Y yo sé que usted puede lograrlo y puede colocarse en una posición tremenda. Sé que usted ha llorado en su espíritu humano. Sé que usted ha maldecido en su espíritu humano. Sé que usted ha deseado la muerte en su espíritu humano. Sé que usted ha querido salir corriendo en su espíritu humano. Sé que usted ha querido dejar a su marido en su espíritu humano. Sé que usted ha querido dejar a su esposa en su espíritu humano. Sé que usted ha querido abandonar a su familia, abandonar a sus padres, dejar todo tirado. Sé que usted en su espíritu humano ha querido buscar la brujería. Sé que usted en su espíritu humano ha querido buscar al santero o al curandero. Ha querido buscar una solución. Sé que usted en su espíritu ha querido abandonar ese hombre. Ha querido abandonar el ministerio e irse a trabajar. Sé que usted en su espíritu de humanismo y en su espíritu humano ha querido abandonar todo y dejar todo tirado. Pero llegó la hora de que su espíritu sea afectado por el Espíritu de Dios. Llegó la hora de que su espíritu sea activado, sea lleno de un poder glorioso, de un poder superior, para usted ser ese martillo que rompe, ese martillo que golpea, ese martillo que destruye, ese martillo que le hace daño a las tinieblas, que le hace daño a la maldad, que le hace daño a la brujería. Tremendo. 8:16, el Espíritu mismo. Note que aquí el Espíritu mismo es con mayúscula, hablando de Cristo. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
damos testimonio. El Espíritu de Dios da testimonio de que nuestro espíritu está preparado. El Espíritu de Dios da testimonio de que somos hijos de Dios y pertenecemos a ese linaje eterno. Pero nuestro espíritu da testimonio que Dios existe. Nuestro espíritu da testimonio que Dios es verdadero. Nuestro espíritu da testimonio que lo vamos a lograr, que lo vamos a hacer. Tremendo. Verso 17, y hijos también herederos, herederos del Eterno y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es tener ese mismo espíritu de fe, ese mismo espíritu de obediencia, ese mismo espíritu de justicia, para poder dominar, para poder caminar, para poder someter los poderes falsos, los poderes de las tinieblas y establecer la verdad de Dios sobre la tierra. Tremendo. Juan capítulo 4, verso 24. Juan capítulo 4, verso 24. Gracias, Padre, por esta justicia, por esta gracia. Juan 4, 24. Maravilloso, poderoso. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Es por eso que si tú no eres uno con Él, no lo vas a entender. No vas a descifrar su misterio. No vas a descifrar sus mensajes. No vas a descifrar sus códigos. No vas a descifrar su gracia. No lo vas a entender. Los discípulos se codiaban porque no lo entendían. No entendían sus códigos. No entendían su espíritu. No entendían sus palabras. Para entender a Dios hay que elevarse hacia su estatura. Para entender a Dios hay que atreverse a ser uno con Él. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y los que le adoran en espíritu. Nótese que Dios es espíritu, es con mayúscula. Y los que le adoren en espíritu, entonces, ¿verdad? Es con minúscula. Está diciendo que ese espíritu humano, que ese espíritu del hombre, tiene que elevarse y hacerse uno con el espíritu de Cristo para poder adorar en verdad, para poder entender los diseños, para poder entender los códigos, para poder entender los misterios. Si usted se atreve a caminar con Dios en su espíritu humano, en su espíritu de duda, en su espíritu de incredulidad, en su espíritu de odio, en su espíritu de cansancio, en su espíritu de debilidad, usted no va a poder descifrar los misterios. Habían dos crucificados, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Uno a la izquierda y el otro a la derecha. Uno lo vio con un espíritu humano. El otro lo vio con un espíritu fundido en él. Con un espíritu de eternidad. El espíritu humano lo rechazó. Pero el espíritu de Cristo, el espíritu de la eternidad, la simiente pura, la simiente del varón perfecto, la simiente que tiene como base la roca de los siglos, que tiene como base la estatura de Cristo, lo vio y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tremendo. Si tú ves a Dios desde tu espíritu humano, no vas a poder descifrar sus misterios. Pero si tú ves a Dios desde el resucitado y desde el varón perfecto, tú vas a ver los códigos y vas a recibir las llaves para operar con gloria y para operar con bendiciones. Y eso es tremendo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer samaritana no entendía nada, porque ella nunca vio a Dios desde el espíritu o desde el otro espíritu. Ella siempre vio a Dios desde el espíritu humano. De hecho, ella estaba confundida: ¿dónde tenemos que adorar? ¿Si en este monte o en el otro?
Pero Cristo le habló desde el Espíritu de la eternidad y le dijo, porque es necesario que los que adoran al Padre adoren en espíritu y en verdad. Ustedes adoran lo que no saben, porque no es ni en este monte ni en el otro monte, sino en el Espíritu. Es fundirse conmigo, es hacerse uno conmigo. Y es ahí donde vamos a entender estos misterios de la eternidad. Es ahí donde vamos a entender esos códigos. Usted va a entender grandes misterios. Usted va a recibir grande justicia. Usted va a recibir grande gloria. Y usted va a operar con un poder que ningún hombre ha operado. Con un poder que ningún hombre ha actuado. Entonces reciba el poder de Cristo en esta hora. Reciba el Espíritu de Cristo en esta hora y usted verá una manifestación y una liberación total en su vida. Usted verá cómo la mano de Dios operará a través de usted. Usted verá cómo la mano de Dios operará a través de su vida. Usted verá cómo la mano de Dios se moverá a través de su vida. Tremendo, tremendo. Es importante que veamos el reino de Dios operar con poder. Que el reino de Dios opere en nosotros, que el amor de Dios opere en nosotros. Es importante que lo entendamos y lo comprendamos. Gracias, Señor. Yo bendigo su vida en esta hora. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad en esta hora. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu reino ha venido para liberarnos, para sanarnos, para restaurarnos, Señor, y para darnos paz. Gracias por tu reino en esta hora. Yo bendigo a su vida en esta hora y declaro que va a operar con el otro espíritu, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del resucitado. Tengan una noche maravillosa y no tengan miedo y no tengan dudas. Y no tenga temores. Usted va a operar con el Espíritu del resucitado, con el Espíritu de Cristo. Y no va a tener miedo. Todo lo que le vino a la mano para hacer, hágalo. Todo lo que usted cree que tiene que hacer, hágalo, porque usted opera con otro espíritu. Con el otro espíritu, que es el Espíritu de la eternidad y que es el Espíritu de Dios. Que el Eterno les bendiga. Tengan una noche maravillosa. Tengan un día maravilloso y que el reino de Dios opere. Shabbat Shalom a Iberoamérica y Shabbat Shalom a Latinoamérica. Y que el Eterno les bendiga a todos. Un besito y muchas gracias. Tengan una noche maravillosa. Bendiciones.